Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después de mediodía el sábado. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles, sin número, Colonia Los Naranjos, y pues no damos más información porque pues no podemos invitarlos a nuestros cultos porque lo hemos suspendido por orden de las autoridades, por el asunto de la contingencia que tenemos, pero oremos a Dios que una nos guarde y otra pronto pase este problema. Bien, queremos que usted disfrute de una pieza de música. Ahora vamos a lo que tenemos que presentar, nuestro tema de hoy, nuestro tema bíblico como siempre. El tema de hoy se titula El arrepentimiento y está basado en las palabras de Jesús en Marcos capítulo 1. Déjenme leerle el versículo. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras fueron las primeras palabras que Jesús habló cuando inició su ministerio público aquí en la tierra, según los escritores de la Biblia. Entonces, pues es un tema muy importante, al grado que Él dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero aquí está el mandato de Cristo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, el arrepentimiento, escúcheme bien, el arrepentimiento es una de las dos condiciones para la salvación según la Biblia.
Repito, el arrepentimiento es una de las dos condiciones principales para la salvación del alma. La otra condición es la fe en el Evangelio. ¿Qué dice el versículo? Dice Jesucristo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, la primera condición es el arrepentimiento, la segunda es la fe en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Si recorremos el Nuevo Testamento, porque siempre tenemos que hacerlo conforme a la Biblia, en Lucas capítulo 2, su versículo 10, dice que cuando Jesucristo nació, un ángel fue a darle las buenas noticias del nacimiento del Mesías a unos humildes pastores que cuidaban sus rebaños, sus borregos, sus chivos, ahí cerca de Belén. Y lógicamente al ver el ángel, que pues no era como cualquier cosa, era un acontecimiento único, pues con resplandor glorioso, dice la Biblia que el ángel les dijo cuando ellos mostraron temor, ellos dijeron, el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el tiempo, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Entonces, ¿cuál era allí la palabra, la frase, no temáis, porque os traigo nuevas de gran gozo? El Evangelio se aparece en la Biblia como las nuevas de gran gozo, las nuevas de gran gozo, y esas nuevas de gran gozo es que hay salvación en Cristo, que os ha nacido hoy un Salvador. Así que el Evangelio, entendámoslo así, como la Biblia lo presenta, es el mensaje de que en Cristo hay salvación. Entonces tiene que ser nuevas de gran gozo. Sí, mire el apóstol Pablo, ¿qué dice en Romanos 1:16? Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Evangelio es las buenas noticias de que en Cristo hay salvación, y si usted lo cree, hay salvación, dice Pablo en Romanos 1:16. En Efesios 1, su versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, le dice Pablo a los Efesios, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Evangelio son el mensaje de que en Cristo hay salvación. Sí, mire, escúchenme bien. La fe, dijimos que el arrepentimiento y la fe son las dos condiciones para la salvación del alma, de todo pecador que cree. La fe tiene que ver con la relación que uno tiene con Dios. Yo le pregunto, para pues que usted analice su vida personal, ¿cómo anda esa relación con Dios? ¿Usted cree en la Biblia? Si usted no cree en la Biblia como la palabra de Dios y que ella es importante en la vida suya, entonces usted no tiene una buena relación con Dios, ni tiene fe en Dios. Porque mucha gente dice: yo tengo mucha fe en Dios, pero ¿qué es lo que creen de Dios?
Dijimos que fe tiene que ver con la relación que tenemos, que uno tiene con Dios. Si yo creo a Dios, que envió a Jesucristo a este mundo y que lo envió para morir en la cruz por mí, y que si yo confío en ese sacrificio a mi favor y le pido que me perdone y me salve, la Biblia me promete salvación. Entonces mi fe, esa debe ser, eso sería llenar el requisito, la condición para la salvación con este segundo requisito, la fe. El arrepentimiento tiene que ver con la actitud que uno tiene hacia el pecado. Yo le pregunto, ¿qué actitud tiene usted hacia el pecado? ¿Cómo? Quizás estoy hablando con alguien que ya tiene a Cristo como su Salvador. ¿Cómo era usted antes de conocer a Jesucristo como Salvador? ¿Qué, cuando pecaba, qué sentía? Que sentía dolor, que se sentía mal, que se sentía avergonzado y que quería dejar de pecar. No, al contrario, sus planes eran seguir pecando, porque satisface la carne, la concupiscencia de la carne. Una persona que se ha arrepentido, su actitud hacia el pecado es de no debo hacerlo, es de lo aborrezco, es de ya no voy a seguir pecando, ya no voy a seguir haciendo eso. Eso es una evidencia, una manifestación de arrepentimiento, ¿sí? Porque tiene una actitud, su actitud hacia el pecado es de no quiero pecar. Y no voy a pecar, voy a dejar esta práctica sucia, pecaminosa, que ofende a Dios y me perjudica. Esa es la actitud que debe haber en un arrepentido, o si hay arrepentimiento en alguien, porque es la actitud que asume ante las prácticas pecaminosas. La fe y el arrepentimiento van juntos. Note lo que dijo Cristo en Marcos 1:15. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces van juntos el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a descifrar enseguida un poco más este asunto del arrepentimiento. Sí, por lo pronto, tratando de entender qué es arrepentimiento y qué es fe, que son condiciones para la salvación de nuestra alma, cuando la persona se vuelve a Dios, escuche bien, cuando la persona se vuelve a Dios, cuando le da la espalda al pecado y quiere seguir a Dios conforme a la Biblia. Repito, cuando la persona se vuelve a Dios, eso se llama fe. Y si yo voy a dejar el pecado, me voy a volver a Dios. Voy a poner mi fe en Dios y en su palabra y voy a pedirle que me ayude y Dios está dispuesto a ayudarle. Entonces, cuando la persona se vuelve a Dios, eso indica que tiene fe. Cuando la persona se vuelve del pecado, es decir, lo deja, entonces, cuando la persona se vuelve del pecado, eso es arrepentimiento. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, deje limpio su camino. Es decir, su camino pecaminoso, impío, sucio. Sí. El arrepentimiento, recuerde lo siguiente, el arrepentimiento es un mandato en el Nuevo Testamento. Dios tiene tanto deseo, interés en que usted se arrepienta, que deje el pecado y se vuelva a Dios, siguiendo su palabra,
tiene tanto interés que le ordena. Sí. Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Mateo, dice que las personas deben arrepentirse. Mateo 3, sus versículos 1 y 2 de Mateo 3. Déjeme leerle. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un mandato. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo, aquí en nuestro texto, es un mandato. Nuestro texto de Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que ordenó nuestro Señor. Nótelo bien. Yo podría leerle más versículos. Si usted quiere algunas citas, le doy Mateo 4:17, Lucas 13, 1 al 5, donde dos veces en versículo 3 y en versículo 5 de Marcos 13, 3 y 5, dijo Cristo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, el arrepentimiento en la Biblia es un mandato. Sí, seguimos viendo los apóstoles en el capítulo 6 de Marcos. Marcos capítulo 6, dice la Biblia dije Marcos capítulo 6, su versículo 12, dice, habla de que aquí los apóstoles predicaban el Evangelio. Les digo, el arrepentimiento, dice el versículo citado, Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ahí está. Saliendo los apóstoles, predicaban que la gente se arrepintiera. Sí. Entonces, el Señor, los apóstoles predicaban eso. Pedro el apóstol, lea usted Hechos 2:37, cuando él les había predicado acerca de la resurrección de Cristo y las pruebas de eso y lo que la Biblia dice sobre el asunto, y que eso confirmaba que Jesús era el Mesías que los judíos esperaban. La Biblia dice que la gente creyó y clamaron, gritaron diciendo, señores, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Porque ellos se dieron cuenta que de veras habían matado a su propio Mesías. Y estaban tan desesperados, tan conmovidos, que clamaron a los apóstoles, díganos, ¿qué debemos hacer ahora con tanto pecado que cometimos? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepentíos, arrepentíos. Sí, eso está en Hechos 2, capítulo 2, versos 37 al 30 y 38. Pablo mismo, Pablo en Hechos 17, dice la Biblia que Pablo, allí en Hechos 17, predicaba a una multitud y les habló de este tema del arrepentimiento, les hizo esa referencia. Escuche lo que dice el verso 30 y 31. Por cuanto dice, Dios ha pasado por alto en los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres, escuche bien,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y les dice la razón de arrepentirse, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó, dando fe a todos por haber levantado a los muertos. Entonces, Hechos 17, 30 y 31, el apóstol dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, en Tamazunchale también, que se arrepientan, y porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Usted y yo vamos a estar ante la justicia divina, y por qué no de una vez. ¿Y sabe qué? Cuando usted se acerque a Dios pidiéndole, reconociendo el sacrificio de Cristo para su salvación, usted escapa de ese juicio, porque sus pecados son perdonados de inmediato y ya no tiene que ir a ese juicio. Pero todos los demás que rechacen la fe en Cristo serán juzgados, dice la Biblia. Ahora, yo le voy a dar brevemente 4 palabras en el original de la Biblia que describen maravillosamente el arrepentimiento. Le voy a dar 4 palabras que son en el texto original de las Escrituras para describir el arrepentimiento. Una es metanoía. Esta palabra es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Esta palabra indica un cambio de mente, una intención nueva, una intención, un cambio en la mente, una intención en la mente. Ya no quiero pecar, ya no quiero pecar, ya no voy a pecar. Si conoce el Evangelio, si le presentan el mensaje del Evangelio, dice yo voy a aceptar a Cristo porque yo ya no quiero pecar. Tiene la intención sana de ya no pecar. La otra palabra es epistrefo, que quiere decir regresar. Es decir, va usted por un camino y se regresa. Algo pasó, algo se le olvidó, se regresa. Es la palabra epistrefo, regresar. Con razón la Biblia dice, deje limpio su camino, regrésese, quiere decir, regrésese de su mal camino, ya no camine en él. Un cambio de dirección. Isaías 55:7 es lo que dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Regrésese de estar pecando. Y la otra palabra quiere decir sentir vergüenza. Sentir vergüenza. ¿Acaso no es propio sentir vergüenza de andar pecando y haciendo cosas malas en contra de Dios? ¿Acaso no debiéramos tener vergüenza de hacer lo malo? Deberíamos tener vergüenza, ¿sí? Y cambiar de dirección, regresarnos con una intención sana y verdadera, sincera. La otra palabra, la palabra epistrofe, volverse a Dios. Volverse a Dios. Una intención sana de ya no pecar, un cambio en la vida, regresarse de su camino en dirección diferente, sentirse apenado por haberle ofendido a Dios, sentir muchos ofender a Dios, porque el pecado es una ofensa a Dios. Y la última palabra, epistrofe, es volverse a Dios. Por eso con razón la Biblia dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová.
Isaías 55:7, y vuélvase a Jehová. Entonces, qué bonita descripción de lo que es arrepentimiento. Quisiera usted arrepentirse de sus pecados, arrepentirse, dejar todo lo que Dios no le gusta en nuestra vida, reconocer que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios y nos condena al infierno, pero en Cristo hay el Evangelio, las maravillosas noticias de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay salvación. Y cuando uno recibe al Señor hay un cambio de vida, hay un abandono al pecado, hay el volverse a Dios, hay el sentir vergüenza, triste, como dice Pablo ahí en Romanos 6. ¿Qué dice? ¿Qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El creyente verdadero regresa a pensar en su pasado y le da vergüenza de lo que hacía, porque ya no queremos seguir haciendo esto. Bien, bueno, Dios quiere que usted se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Sí, reconozca que usted es un pecador, como la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconozca, acepte lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte. Y no solamente habla de la muerte física, que de por sí hasta la muerte física le tenemos miedo, pero hay la muerte eterna, que es un lago de fuego que arde con azufre. Fíjese, si usted quiere confirmarlo, ya hemos citado muchas veces aquí Lucas 16, 19 al 31. Vuélvalo a leer, Lucas 16, 19 al 31. Y vea usted allí el testimonio de Cristo de un hombre que murió y fue a dar al Hades, lugar donde van los muertos sin Cristo. Y allí él clamaba que él se atormentaban en llamas. Y que yo sepa no ha salido de ese lugar. ¡Qué triste! ¿Usted quiere ir a un lugar como ese? Reconozca que es un pecador necesitado de perdón y salvación. Reconozca que Cristo es el único que ha pagado por su salvación. El único. Y clame a Él, recíbalo en su corazón por fe como su Salvador. Acepte que Él es el Salvador y dígale a Él, porque Él es Dios, Él está en todas partes, Él nos ve, aunque no le vemos, Él nos ve, nos oye, y dígale: acepto que soy un pecador necesitado de perdón y salvación. Quiero reconocer el sacrificio de Cristo para mi perdón y salvación. Perdóname y sálvame y llévame a tu gloria. Y Él lo va a hacer, porque así lo ha prometido. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Queremos que usted siga viendo este programa y tómelo en serio, porque si no, pues va a sufrir las consecuencias que Dios no quiere, ni nosotros queremos. Así que, pues, queda en usted. Usted tiene la última palabra. Sí. Para terminar, pues le vamos a dejar con una música sacra.